Ok, vamos arriba. Lo primero es, gracias por estar aquí. Si usted no tiene idea de esto, pues esto es algo que se ha armado porque publiqué en mis redes sociales, sobre todo en Facebook, que muchos de los eventos evangelísticos, lo puse en palabras bien chéveres, pero los parafraseo, han sido eventos diseñados por evangélicos con un lenguaje evangélico, con programación totalmente evangélica, un afiche incluso evangélico, un flyer, como le dicen en inglés, el afiche, y que estos eventos se llenan de evangélicos. Muchas veces se invita a un predicador famoso dentro de los evangélicos. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Ahí de una vez empezaron, le dije, pongan ejemplos, empezó la gente a escribir, bueno, las campañas evangelísticas, las noches de fuego, noches de gloria, noches de rompimiento, miren cómo vamos, ¿verdad? Usted le pregunta a un evangélico, ¿qué significa eso? Y ni el evangélico sabe, ya, para que tengan una idea. Pero imagínese usted un inconverso, noche de rompimiento, noche de fuego, noches proféticas. Y claro, si estos eventos se hacen pensados en evangélicos, no hay problema, porque nosotros necesitamos nuestras noches de fuego y de rompimiento. El problema es cuando se hacen estos eventos creyendo o invitando amigos creyendo que es para ellos. Entonces ahí es el problema. Y antes de abundar más, quiero ir y voy a dar algunas sugerencias, pero quiero decir algunas cosas. Lo primero es que en la Biblia no hay eventos evangelísticos. Jesucristo nunca dijo, vayan y hagan campañas, vayan y hagan cruzadas, vayan y hagan actividades. Eso no es un mandato bíblico y no vemos en la Biblia a nadie haciendo actividades así. Entonces, es algo reciente que no está mal. Yo lo hago y lo he hecho. Cuando digo que no está en la Biblia es porque cuando uno empieza a sugerir cosas, dice, señores, no lo hagan así, háganlo así. La gente, no. Porque la gente cree que lo viejo es bíblico. En la Biblia, no. La Biblia no habla de eventos evangelísticos. Entonces, si lo vamos a hacer, que no está mal, entonces podemos hacerlo mejor. Es mi sugerencia. Es lo primero que quiero decir, ¿verdad? Lo segundo es que Jesús dijo que estamos en un mundo como ovejas entre lobos. Por lo tanto, debemos de ser mansos como paloma y astutos como serpientes. Oigan esto. Están en un mundo como ovejas entre lobos, sean astutos. Es decir, que debemos usar la gracia, la sabiduría que el Señor nos dio, la astucia para hacer cosas y más si es para el reino. Tercero, alguien decía, bueno, pero Jesús hablaba en parábolas y los no creyentes no lo entendieron. No es así. No es así. Cuando usted estudia el ministerio de Jesús, se da cuenta de varias cosas. En primer lugar, Jesús tuvo un mensaje sencillo. Agarraba y decía, el reino de los cielos es semejante a un sembrador. Y le hablaba de cosas que ellos veían, porque era una sociedad agrícola. Venid a mí y os haré pescadores de hombres, hablándole a los pescadores de peces. El reino es semejante a la semilla de un grano de mostaza y hablaba quizás hasta levantaba la semilla. Es decir, Jesús tuvo en muchas ocasiones un mensaje sencillo. La mejor muestra es el sermón del monte. Bienaventurados los limpios de corazón, los pobres en espíritu. Eso no fue nada complicado para esa gente. Sí tuvo mensajes complicados, sí tuvo, en parábolas complejas, pero era especialmente para confundir a los fariseos. Era una especie de castigo. Lo dijo así mismo en algunos momentos. A ellos se les ha ocultado el mensaje, por eso se les habla en parábolas. Y a ustedes, a los hijos, pues les hablo claro y les interpreto. Pero no siempre fue así, fueron algunos momentos. Cuando Jesús se encontró con Nicodemo, que era un teólogo, le habló pura teología. Cuando se encontró con la mujer samaritana, que no era conocedora quizá de la Biblia o de las escrituras de esa época, pues le habló en su lenguaje, el agua, su esposo, sus esposos, etcétera.
Cuando estaba entre los fariseos, le hablaba en parábolas difíciles de entender. Y cuando estaba con sus íntimos, pues le hablaba de cosas profundas como Mateo 24. Jesús estudiaba el contexto y hablaba de acuerdo al contexto. Y eso es lo que nos hace falta a los cristianos, que queremos usar el mismo lenguaje, la misma estructura, el mismo programa en todos los contextos. Y es importante estudiar los contextos. Y eso lo vemos en Pablo, por ejemplo. Pablo era genial cuando se habla de evangelismo. El apóstol Pablo le predica a los judíos en el libro de los Hechos y le habla de Abraham, y le habla de Moisés, y le habla de la ley, y se va a esas profundidades judías, de la circuncisión, etc. Pero cuando le predica a gentiles, en Hechos también, no cita ni a Abraham, ni cita a Moisés, ni cita la ley. Incluso llegó al extremo, para muchas personas, de citar poetas griegos y filósofos. Como dicen sus poetas, y mencionó un poeta que es sumamente famoso entre los griegos y entre los seculares. Pablo, cuando estaba entre judíos, que fue la mayor parte, pues le habló en un lenguaje bien judío y con un trasfondo judío, pero cuando estaba entre inconversos o no creyentes o gentiles, le hablaba con un lenguaje que ellos entendieran, en este caso la filosofía y los poetas. Si yo cito un poeta, hay gente que se escandaliza, que eso no está en la Biblia. Eso no es cristiano. Pero Pablo lo hizo así, con un propósito. Yo voy a dar algunas sugerencias, pero primero voy a contar un poquito de mí. Yo lo he hecho. Llegué a hacer cruzada, hice una vez cruzada evangélica por la integridad, algo así. Tenía como 19 años. Se llenó de evangélicos. Y desde ahí fui aprendiendo que no es que esté mal hacer eventos para evangélicos, reitero, yo lo hago, los he hecho muchas veces, pero si quiero alcanzar personas que no van a la iglesia, entonces también tengo que pensar un poquito como ellos. Por eso una vez creé 2 actividades especiales. Una de ellas se llamaba las 7 enseñanzas de los Simpsons. Inicialmente eran los 7 principios y después lo cambié por enseñanzas, que es más fácil. Muchos evangélicos criticaron ese afiche, ni siquiera el evento, porque no fueron, el afiche. ¿Qué va a hablar de los Simpsons? Eso es del diablo, qué sé yo qué, ¿qué van a enseñar de los Simpsons? Y el evento se llenó de personas, la gran mayoría, que ni siquiera querían saber del evangelio, enemigos del evangelio, pero curiosos por los Simpsons. Y en base a los Simpsons, deben haber videos, resúmenes ahí en YouTube, saqué algunas enseñanzas y prediqué el evangelio. No es algo casual, no es algo normal que cada domingo, pero fue una actividad. Dio muchos frutos. Igual me pasó con los Reales Avengers, una conferencia basada en los Avengers, con principios y valores bíblicos, más que cualquier otra conferencia, pero el idioma o la estructura eran los personajes de los Avengers. Esas no son mis prédicas normales, por supuesto, uno predica la Biblia, pero eran actividades enfocadas en atraer no creyentes a la iglesia. Dieron resultados bastante. Esa conferencia me llevó a los cines, me llevó a universidades seculares, me llevó a auditorios a darla, pero ustedes saben que no era hablar de los Avengers que yo iba, era hablar de Cristo y de la Biblia, basado en algunas características que veía en los Avengers. Nunca con otras conferencias o prédicas cristianas me invitaron a universidades, pero con esa conferencia sí. Ahora en Nuevos Comienzos como pastor, pues hacemos actividades evangelísticas. ¿Cómo las hacemos? Primero, no le llamamos evangelística. La palabra menos evangelística es la palabra evangelística. Es lo primero. Le llamamos conferencias en algunos casos, si le ponemos nombre. Segundo, hacemos conferencias de interés para las visitas, para los no creyentes, por ejemplo, conferencias de matrimonios, conferencias sobre la crianza, sobre finanzas personales. El año pasado hicimos una sobre el COVID, cuando nadie sabía de qué era eso realmente. Invitamos a un médico de esa área. Conferencias sobre salud, nutrición, con el corazón, etcétera. Una vez
traímos un abogado penalista para hablar de nuestros derechos civiles, una vez una psiquiatra o psicóloga para hablar de la depresión, en otra ocasión una psicóloga clínica para hablar del duelo y el manejo del dolor. Son temas que les importan a los evangélicos y a los no creyentes. Cuando usted dice el domingo o el miércoles que viene vamos a hablar del manejo del duelo, ¿usted sabe la cantidad de personas en duelo que va a ir ese día a la iglesia, que nunca pisó una iglesia? Cuando usted dice vamos a hablar de cómo saldar la tarjeta de crédito, la cantidad de endeudados dentro y fuera de la iglesia. Cuando usted trae a alguien para hablar del COVID-19, el COVID le da a evangélicos y a no evangélicos. Entonces esos eventos se nos llenaron de amigos, de familiares, de personas, de vecinos que nunca pisaron una iglesia o un templo. Y usted me diría, pero no se le está predicando el evangelio. Voy para allá. Denme un ratico primero, voy para allá. Cuando hicimos esa actividad, lo primero es que no pusimos en el afiche la iglesia Nuevos Comienzos. Hasta el sol de hoy no le llamamos así. Pusimos el auditorio para quitarle ese peso religioso a la palabra iglesia. Ni templo ni iglesia, auditorio. No dijimos ahora con un tiempo de adoración. No usamos ese término allá porque hemos enseñado que canción no es sinónimo de adoración. Se puede adorar cantando y se puede adorar sin cantar. Entonces dijimos un tiempo de canciones. No invitamos o no pusimos en la ficha al profeta o al pastor o al obispo o al reverendo. No. Fulano de tal, el nombre. O el doctor, si es un médico. O el economista, si fue de finanzas. O el psiquiatra, si era de salud, etc. O no le poníamos título y ya. Nuestros afiches de cada domingo no tienen título, fíjense. No dicen Pastor Rigigel, ni mi foto, ni siquiera. Ponemos el tema del domingo y ya. Las canciones, cuando las elegimos, eran canciones más intencionales. Paz en la tormenta, Mi nuevo amor, canciones de Jesús Adrián Romero, de las viejas. ¿Por qué? Porque eran canciones que las visitas conocieran, canciones con un buen mensaje, por supuesto, bíblicas, pero que se han hecho popular entre también los no creyentes. No hay nada más incómodo que usted estar en una iglesia o en un lugar, ver gente cantando y usted no entiende nada ni conoce nada. Además, hay canciones cristianas que son canciones muy, pero muy diseñadas para cristianos, que la gloria de Dios, que la chequina del Señor, que la rema del papá, que el Espíritu Santo. Son canciones bonitas que yo disfruto, pero que el inconverso, el no creyente, no entiende. Y si queremos tener un evento lleno de no creyentes, hay que hablarle en un lenguaje que yo entienda, hasta en el lenguaje musical. Cuando leíamos la Biblia, leíamos versiones que sean digeribles para el no creyente. Usted maneja la Reina Valera 60 porque usted está acostumbrado, pero el no creyente no entiende. Una luz sobre un almud. ¿Qué es eso, almud? Dura, al Pablo, ¿por qué me persigue? Duras cosas es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué dijo? Yo no entendí nada. Entonces, hay versiones de la Biblia como la NTV, la NBI, la lenguaje actual, que a mí no me gusta mucho leerla porque me la encuentro muy moderna para mi tradición, pero cuando hay no creyentes o nuevos, la leo para que ellos entiendan perfectamente lo que está diciendo la palabra de Dios. El programa es corto, de una hora y algo, cortito, porque el que no está acostumbrado a ir a una iglesia no debería tener 2 horas y media de un programa. Y el tiempo de las ofrendas sí se hace. Lo ideal es que ni se haga ofrendas ese día, pero si se hace también corto y preciso y no predicando hay que diezmar, hay que ofrendar, etcétera. Al contrario, yo creo que deberíamos darle algo a los amigos, darle una menta, darle un brindis en vez de pedir. Entonces, hay actividades similares. Yo me voy siempre por las conferencias porque me gustan, pero en diciembre hicimos una obra de Navidad. Se llenó de visitas, de inconversos. Pero hay iglesias como la Ivo, Iglesia Bautista Osama, que hacen una sinfónica, un concierto con violines, con música instrumental hermoso, que se llena de inconversos. Se hizo tan popular que la alcaldía, el alcalde de la ciudad llegó a invitarlos el 24 de diciembre o 25 para un anfiteatro.
miles de personas que no eran creyentes fueron. Usted puede hacer una obra de Navidad, puede hacer una sinfónica, puede hacer una obra de teatro, etcétera, y eso atraerá. Puede hacer noches de cine, noches de película, de capacitación, etcétera. Ahora bien, ¿dónde está el evangelio detrás de todo esto? En primer lugar, el hecho de que la gente haya ido a un templo evangélico y se haya sentido bien, no se haya sentido rechazado, juzgado, haya conocido personas, ya eso le quita a esa gente una resistencia natural contra el evangelio. Porque pude estar en un templo, me sentí cómodo, conocí amigos, hice interacción y aprendí o crecí. Eso es una muy, pero muy buena oportunidad para que regrese. Es el primer paso. Aunque no se haya predicado ese día, logramos que alguien rompiera ese hielo, esa barrera de no visitar una iglesia y que saliera contento. Eso ya es un primer paso. Segundo, dentro de la actividad, por supuesto, se puede predicar brevemente. Cuando termina la conferencia, generalmente cuando terminan las conferencias de nuevos comienzos, yo aprovecho de modo breve y hablo del evangelio y hago un llamado, oramos por las personas. Así que ya ellos vinieron por una conferencia, vinieron por una película, por una obra de Navidad, por una obra de teatro, pero conocerán brevemente el mensaje del evangelio. Si lo reciben o no, ya eso no es mi prerrogativa, porque la gente no se convierte por una hora de mensaje ni por 2 horas. La gente se convierte porque el Espíritu Santo los toque. Pero la Biblia dice que debe ser expuesto el mensaje, así que se le puede predicar, por supuesto que sí. Pero no se puede estar voceando. No. Hay que predicarle como si usted estuviera hablando con un hijo suyo de 15, de 14 años. Hablar claro, sin tantas muletillas, sin tantas complejidades, breve. Evangelizar es exponer el evangelio. Evangelio es buenas nuevas de salvación. Es hablar de tu necesidad de salvación. Estamos perdidos. Cristo vino, nos salvó, etcétera. Así que no es complicar mucho las cosas, es exponer el evangelio de Cristo. Hay gente, mis hermanos, que Jesucristo les predicó sin hablarles. A Zaqueo, por ejemplo, lo visitó a su casa y ese fue el mensaje. A veces que usted le brinda un poco de compañerismo y amor a gente que está perdida y rechazada, eso le puede servir bastante para su mensaje, para su salvación. Así que no se complique la vida en que si yo no soy profundo, en que si no hacemos una campaña con canciones, ahí estamos en campaña porque hay almas que salvar. ¿Qué alma entiende eso? Explíqueme. Una alma que usted le cante esas cosas. No entiende nada. Amigo, ven a Cristo, que con amor te llama. Y después la hermana Rosa Figueroa a cantar un himno. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. ¿Qué entiende un inconverso con estas canciones? Nada. No entiende nada. Entonces, deberíamos aprender a cantar, a predicar y a enseñar y a hacer cosas que ellos puedan entender de vez en cuando, no siempre, de vez en cuando, una vez al año, y que ellos puedan digerir. Voy a leer los comentarios y finalizo esta reflexión que quise hacer con ustedes. Espero que la compartan y que otros sean edificados. Dice Lisa Lara, una sugerencia entonces, ¿puedes hacer una conferencia donde se pueda conocer parejas y también se escuche el evangelio? Claro que sí. ¿Por qué no? Yo creo que le he hecho de una manera u otra, aunque no soy muy enfático en predicar el evangelio, porque generalmente son cristianos los que van, que debería ser el norte de conferencias para conocer pareja. Candy, mi querida Candy, dice, es correcto, empiezan a hablar y decir cosas que no entienden y se quedan en el aire. Se supone que la evangelización es salvar almas y enseñar quién es Cristo. Así es, querida. Y Rosa Figueroa, que estaba ahí desde temprano, Jesús les hablaba con cosas que pudieran entender y adaptaba a su lenguaje dependiendo del público que iba dirigiendo, que iba dirigido. Excelente. César dice, una sugerencia, se puede invitar a artistas no cristianos, pero claro, que amen la prudencia. Bueno, depende. Eso sería muy controversial para mucha gente. Mi pastora, por ejemplo, en diciembre, Profundo Villa Bendición, que es un orfanato, hacía eventos con cantantes, Mili Quesada, Pavel Núñez, o llegó a hacer eventos.
claro, se les pedía las canciones específicas, que eran canciones al amor, canciones a la amistad. No era un evento evangelístico per se, sino profundo, un orfanato, pero siempre se aprovecha y se evangeliza. Yo no sé qué tan bueno sea eso, yo no lo he hecho nunca, no me animo. Al menos que sea, por ejemplo, me encantaría hacer un evento con Ricardo Montaner o con Juan Luis Guerra, que son artistas cristianos, pero conocidos por su música no cristiana o secular. Entonces ya ahí vendrían muchos inconversos y entonces con las canciones que son bonitas, que son sanas, y se puede predicar. Pero no vamos a llegar tan lejos porque ya eso, imagínate, sería escandaloso para la mayoría. Dejémoslos con, si quieren, pueden ser artistas cristianos, no está mal. El problema no está en que si eres cristiano o es secular. El problema es el enfoque, el lenguaje y lo que los atrae. Habrá gente que va a decir, no, pero no hay que ayudar a Dios. Sí hay que ayudar a Dios. La Biblia dice que la gente será salva a través de la predicación. Dios lo salva, pero ¿quién predica? Nosotros. Hay una parábola donde Jesús termina diciendo forzarlos a entrar. Así que podemos poner de nuestra parte con tal de que otros se salven, sin manipular, sin engañar, por supuesto, y sin hacernos falsas expectativas de que somos nosotros que lo estamos salvando. Ahora, Dios usa los medios para un fin. Dios usa las personas para llegar a alguien. Los que llegaron tarde, véanlo desde un principio, donde doy algunas ideas para actividades evangelísticas. Y gracias por acompañarme por acá. Comparta esto y que les sirva de edificación. Si les gustó, me dice y lo hago más a menudo. Dios les bendiga mucho.